Pero lo que a mí también me da un poco de curiosidad es que esas mismas personas que nos dicen a nosotros, quiero ver qué diga, y sobre ti fundaré mi iglesia católica, ellos tampoco pueden responderle a usted, si usted le pregunta, a ver, yo quiero que usted me responda, ¿dónde dice la Biblia? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Elim. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia fulana de tal, y sobre esta roca edificaré mi iglesia Asamblea de Dios, y sobre esta roca edificaré mi iglesia los santos de los últimos días, porque no les gusta que le digan mormones, y sobre esta roca edificaré mi iglesia Testigos de Jehová, y sobre esta roca edificaré mi iglesia la luz del mundo. Ellos piden algo que no pueden dar. Nosotros entonces, hermanos, aclaremos esto. La iglesia no solo se llama católica, es católica. Usted puede decir con todo derecho la iglesia se llama católica porque de los primeros siglos de la iglesia así se le llamó. Pero la palabra católica no es tanto para nombrarla, sino es una característica fundamental de la iglesia. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra católica? La palabra católica viene del griego católicos, que significa universal. Repito, católica significa universal. Esta característica católica nos da a entender la universalidad de la iglesia, porque Cristo no vino a dejar un mensaje solo para unas cuantas generaciones, para unos cuantos pueblos. Él dice hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, esta iglesia tiene que ser universal, abierta a todos los tiempos, a todas las edades, a todos los pueblos, sin distinción de personas. La iglesia está abierta para todas aquellas personas que escuchen el llamado. De hecho, iglesia viene de eclesia, que significa llamado, la asamblea del pueblo elegido por Dios. Entonces, hermano, antes de empezar con las citas bíblicas, cuando alguien le diga, demostrame en la Biblia dónde dice iglesia católica, usted antes de tomar la Biblia y decirle, mira tal parte, no, usted dígale, antes quiero que tú me demuestres dónde dice la Biblia, iglesia pentecostal, iglesia candelero de oro, iglesia Elim, iglesia tabernáculo de avivamiento. No le van a poder demostrar nada. Entonces ahí usted dice, yo te voy a demostrar con la Biblia donde dice iglesia católica, porque Cristo no le puso nombre a la iglesia, pero te voy a demostrar con la Biblia por qué la iglesia es católica. Entonces recordemos, la iglesia es católica porque es universal. Todas las gentes, todas las naciones, todas las generaciones. Ya está desde el Antiguo Testamento profetizada la universalidad de la iglesia. Génesis capítulo 22, versículo 18. Repito, Génesis 22, 18. Aquí habla Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Repito, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí hay una promesa de universalidad. Le dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Todas las naciones. Es una promesa de universalidad. Pero eso no se refiere, hermano, a los judíos. Porque los judíos aparcelaron la salvación. Uno para salvarse tenía que ser de la raza judía, según el pensamiento de ellos. Ahora leamos otra cita bíblica que nos habla de las profecías acerca de la universalidad de la iglesia. Isaías 2:2 al 3. Repito, Isaías 2:2 al 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Repito la última frase, y correrán a él todas las naciones. Aquí ya está profetizando de la universalidad de la iglesia, del llamado de Dios. Hermano, usted dijo Jehová. Les recuerdo que estoy leyendo de la Biblia Reina Valera. En ese mismo libro del profeta Isaías, pero ahora en el capítulo 45, versículo 22 al 23. Repito, Isaías 45, 22 al 23. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Se da cuenta cómo ya el profeta Isaías está hablando de la universalidad de los que van a conocer a Dios? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, la universalidad. También tenemos una cita que es muy importante, que habla acerca de un único sacrificio, valga la redundancia,
un único sacrificio que se le va a ofrecer a Dios como ofrenda en todo el mundo. En todo el mundo. Esto se nos tiene que quedar grabado. Un sacrificio, una ofrenda que se va a levantar a Dios, una ofrenda que se va a levantar a Dios en todo el mundo. Leamos ahora el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Repito, Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Voy a volver a leer. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Una promesa de una ofrenda que se va a elevar en todo el mundo, universal, desde donde sale el sol hasta su ocaso. ¿Dónde está el cumplimiento entonces de esta universalidad? La universalidad es todo. Vamos a darnos cuenta cómo también aquí se habla de la universalidad de la misión de la iglesia. Esto ya lo hemos leído, pero vamos a volver porque vamos a acentuar muy bien esta idea. San Mateo 28, 19 al 20. Hablemos ahora del cumplimiento entonces de las profecías. San Mateo 28, 19 al 20. Ponga atención, hermano, cuántas veces Jesús va a hablar de la totalidad, es decir, de la universalidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que había profetizado, lo que estaba profetizado en Génesis, en Isaías. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, otra vez la totalidad, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es católica porque va a todos los pueblos. Por eso a mí me causa curiosidad cuando dice iglesia centroamericana. No, pero es que la iglesia no puede ser centroamericana. La iglesia es católica. Es católica. Tiene que estar abierta a todas las naciones y tiene que ser en todo el mundo. Pero no solo tiene que estar en todo el mundo, sino tiene que profesar un mismo credo. Pero de eso vamos a hablar un momento. Y hablé, de hecho, hace un ratito acerca de la iglesia es una. Entonces, hermano, aquí miramos la catolicidad de la iglesia. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hechos, ahora vamos a leer Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Repito lo que he leído. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, la iglesia debe ser católica, es decir, universal. Llevamos ya 3 características de esa iglesia. La iglesia es una, santa, católica. ¿Quién cumplirá con estas 3 características? Vayamos a la última. La iglesia es apostólica. La iglesia es apostólica. Vamos a hablar de los apóstoles y de sus sucesores. Y nos vamos a dar cuenta que los sucesores de los apóstoles no son aquellos que hoy en día se llaman apóstoles, el apóstol fulano, el apóstol sultano. Vamos a darnos cuenta cómo es que se hacía el rito en el cual se imponían las manos y así transmitían la sucesión apostólica. La iglesia es apostólica porque fue fundada sobre los apóstoles. Leamos San Juan 17, 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Repito, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí Jesús ya está orando por los sucesores de los apóstoles. Claro, porque si la misión es vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, pero no les iba a alcanzar la vida a los apóstoles. ¿Cómo iban a hacer para que todos los pueblos sean sus discípulos? Solo ellos, no. Ellos tenían que preocuparse por dejar sucesores. Vamos a ir viendo cómo esto se fue desarrollando. Ahora leamos San Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Cristo le da esa misión ¿a quiénes? A los apóstoles. Los apóstoles tienen la misión de Cristo. Para que esto quede todavía más claro, leamos San Mateo capítulo 10, versículo 40. Le dice Jesús a sus apóstoles: el que a vosotros recibe, a mí me recibe.
y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Claro, a quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. ¿Y quién envió a Cristo? El Padre. Vamos con otras citas bíblicas más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 2. Hechos 1, 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso está en el contexto de la ascensión del Señor. Voy a leer una vez más. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. No hay duda que Cristo formó a los apóstoles y envió el Espíritu Santo para que les guiaran la verdad. Aquí no podemos nosotros decir que luego que Jesús envió no sabía quién iba a llevar adelante la misión, porque Cristo le había dejado esa misión a los apóstoles. Y los apóstoles cumplieron esa misión. Los apóstoles empezaron a trabajar recordando la misión que Cristo les había dejado. Entonces vemos que estos apóstoles daban catequesis o daban cátedra o daban la enseñanza que Cristo les había enseñado por medio del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y aquí tenemos, mis estimados hermanos, una imagen maravillosa de la iglesia primitiva. ¿Qué hacían? Vamos a leerlo ahorita. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Repito. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire qué imagen tan maravillosa de la iglesia. Voy a leerlo una vez más. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Repito, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra angular. ¿Sobre qué estamos edificados? Sobre los apóstoles. Eso nos dice la palabra del Señor, y nos lo recuerda también Apocalipsis 21:14. Repito, Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esta iglesia, la cuarta característica es que es una iglesia apostólica. Debe venir desde los apóstoles. Hermano, pero como les dije hace un momento, los apóstoles no iban a vivir todo el mundo para llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. Entonces nombraron sucesores. Ahora, ¿cómo nombraban los sucesores? Alguien decía, pues yo quiero fundar mi iglesia y me separo. Y desde ahora soy profeta, y desde ahora soy apóstol también. Vamos a darnos cuenta cómo es que nombraban sucesores, y que había una jerarquía dentro de la iglesia, así como lo oye, había una jerarquía dentro de la iglesia. De esos 12 apóstoles, hubo uno que recibió las promesas de las llaves del reino de los cielos. Es el apóstol San Pedro. Pero el nombre de él no era Pedro, sino era Simón. Cristo le cambió el nombre, como lo leemos muy bien en San Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cristo le cambia el nombre a Simón. ¿Pero por qué? Tiene que ver mucho con la misión. Para los judíos el nombre tiene mucha importancia. Por ejemplo, el nombre de Jesús ya trae su misión en el nombre. Jesús, Yeshua, Dios salva, Yahvé salva. Pero en el Antiguo Testamento, ¿a quién le cambió el nombre? A ver, a Abraham. Se llamaba Abraham, luego le cambió a Abraham, que significa padre de multitudes. A su esposa, Sarai, luego le cambió a Sara, madre de príncipes. A Jacob cambió el nombre por Israel porque luchó con Dios y salió vencedor. Entonces Cristo no iba a cambiar el nombre para decir, oye, Simón no me gusta, como que está más en onda Pedro y que nadie se llama Cefas, así que es original tu nombre. No, en este cambio de nombre hay una misión. Y esa misión queda patente en San Mateo 16, 17. Repito, San Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire qué hermosa promesa. Aquí encontramos por qué Jesús le cambió el nombre a Cefas, piedra, por lo que le acaba de decir. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ahora hermano, aquí hago un alto. No voy a profundizar porque vamos a tener un tema en el cual vamos a hablar específicamente del papado, con textos bíblicos y también utilizando la Reina Valera. Pero se da cuenta aquí como dicen, tú eres Pedro sobre esta roca, porque para nuestros hermanos no católicos, Cristo le dice lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es algo sin sentido, pero eso es lo que ellos piensan desde hace tiempo atrás. Así lo disciernen ellos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué le cambió entonces el nombre? ¿Y por qué en la Reina Valera ponen tú eres Pedro y sobre esta roca? Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fue escrito en griego. Y Petrus es una piedrecita, dicen ellos. Sin embargo, Cristo es una roca más grande. Entonces, Cristo no quiso decir sobre ti edificaré mi iglesia, sino le dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero es algo sin sentido. Vamos a estudiarlo, repito, pero debo aclararles esto porque como yo estoy leyendo la Reina Valera y si usted tiene una Biblia católica va a decir tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, recordemos, aunque ellos metan griego y que es por el griego, y mire que en griego Petrus significa una piedrecita. Y cuando San Mateo escribe en griego, habla de una roca grande. Entonces Pedro no puede ser la piedra o la roca. Hay que recordar que Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba arameo. Y en arameo más o menos hubiera sonado tú eres Cefas y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. Pero repito, eso vamos a estudiarlo en otro tema cuando hablemos específicamente del papado. Ahora estamos viendo que dentro de los 12 Cristo le da esta promesa a San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino. También los hermanos no católicos dicen que Él le dio las llaves del reino a todos. No sé de dónde lo sacan porque no hay ninguna cita que diga y les doy a todos las llaves. No, le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a otra cita bíblica donde también aparece muy clara esta elección por parte de Jesús para que el apóstol San Pedro sea el primero entre los apóstoles. San Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32. Repito, San Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Repito las últimas frases. Pero yo he rogado por ti. Oiga, ¿por qué no rogo por todos? Porque solo por Pedro. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora vamos a otra. San Juan 21:15. Repito, San Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ya Cristo había dicho en el Evangelio según San Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, pero ahora está delegando esta función al apóstol San Pedro. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hermano, esto no solo era para sanarle el corazón a San Pedro por las 3 negaciones, sino le está dando una misión de apacentar la grey de Dios. Por supuesto, van a haber otros pastores, porque San Pedro va a hablar acerca en el capítulo 5 de su primera carta de los otros pastores, pero aquí lo que nos damos cuenta es que directamente Jesús nombró a San Pedro como el pastor que en su nombre, en el nombre de Cristo, va a pastorear las ovejas de su rebaño. Los apóstoles entonces, sabiendo que debían dejar sucesores, empezaron a nombrar obispos.
En griego, episcopos, que quiere decir vigilantes o inspectores. También nombraron presbíteros o ancianos, que es lo mismo, y diáconos, que eran servidores. Entonces aquí tenemos una jerarquía. Los apóstoles nombran obispos, presbíteros y diáconos. Recordemos esos tres. Obispos, que viene de episcopos, que significa vigilantes o inspectores. Presbíteros, que también se puede traducir como ancianos. Y diáconos, que son servidores. ¿Y cómo era que nos nombraban? Con oración, ayuno e imposición de manos. Repito, nombraban obispos, presbíteros y diáconos con oración, ayuno e imposición de mano. Vamos a las citas bíblicas. No voy a hacer tanto comentario de ahora en adelante, va a ser muy breve porque tenemos varias citas bíblicas que estudiar y que son muy claras al respecto. Empecemos. Hechos capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos con otra cita bíblica similar. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos. Recuerden, presbítero se puede traducir también como anciano. Presbítero, anciano, que son los sacerdotes dentro de la iglesia, ¿no? Voy a leer. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Repito, y constituyeron ancianos, presbíteros, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Continuemos con nuestro estudio bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Oiga, por favor, aquí es bien clara esta. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí está el rito de imposición de manos. Y de hecho, Timoteo fue un gran obispo. Y aquí hablan de que le impusieron las manos. Ahí está ese rito, claro, de la imposición de manos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Repito. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Recuerda aquí el apóstol San Pablo que fue él el que le impuso las manos. ¿Se dan cuenta entonces que había un rito? Oración, ayuno e imposición de manos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Repito. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Recuerden qué versión de Biblia estoy leyendo. La Reina Valera. ¿Aparecen los obispos en esta traducción? Claro que sí, lo acabo de leer. Hay obispos y San Pablo está aconsejando que velen no solo por ellos, sino también por la iglesia que ellos están apacentando. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Saltémonos ahora al versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Y quiénes son esos pastores? Los obispos, episcopos, vigilantes, inspectores. Pero, repito, no solo habían obispos, también habían presbíteros, y los presbíteros ayudaban a los obispos. Presbítero también puede traducirse como anciano. Sigamos leyendo a ver si hay presbíteros en la Sagrada Escritura. Y vamos a encontrar una cita donde nos habla de presbiterio. Ahora vamos a hablar de otras que son también claras al respecto. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Oiga la función de los presbíteros, predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien. Entonces repito, presbítero
se puede traducir también como anciano, por si acaso alguien le dice, no, mi Biblia, porque estoy utilizando la Reina Valera. Si le dicen, no, mi Biblia no dice presbítero, dice anciano, entonces usted dígale con paciencia y con mucho amor y con mucha caridad, sin burla ni nada por el estilo, dígale, estimado hermano, me extraña que usted no sepa que presbítero significa anciano. Y con eso vamos zanjeando algún diálogo que puede resultar muy fructífero para que puedan conocer la verdad de la Iglesia de Cristo. Tito capítulo 1 versículo 5. Esa es otra cita. Tito capítulo 1 versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál fue el mandato de San Pablo a Tito? Que era episcopos, que era obispo. El trabajo que San Pablo le había ordenado era que estableciera ancianos, es decir, presbíteros. Los obispos ordenaban presbíteros, recuerden, con disposición de manos, etc. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Repito la cita bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este era el trabajo de los presbíteros. Y ese trabajo también le daba San Pablo a Timoteo. Busca personas que tú le puedas dar el mensaje que has escuchado de mí. Transmíteselo de manera fiel. Algo parecido encontramos en Tito capítulo 1 versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí también San Pablo está hablando de apologética, ¿no? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los apóstoles, y en este caso el apóstol San Pablo le dice a Tito, tú tienes que elegir a personas que lleven la enseñanza de manera fiel como yo te la he confiado, tradición apostólica. De eso también vamos a hablar. Si solo la Biblia tiene revelación o también tiene revelación la tradición apostólica. Será un tema que yo espero que ustedes puedan estudiar juntamente con su servidor. Otra cita bíblica donde aparecen los presbíteros. Santiago capítulo 5 versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Se da cuenta cómo los presbíteros continúan con la misión de Cristo? ¿Recuerdan lo que leímos en San Juan 20:21? Como el Padre me envió, yo los envío. Cristo sanaba a los enfermos. Y aquí dice, alguien está enfermo, escribe el apóstol Santiago, que llame a los ancianos. ¿Qué otra palabra se utiliza para ancianos? ¿Recordarán? Presbítero. Presbítero, anciano, anciano, presbítero. Pero no solo habían obispos y presbíteros, también habían diáconos que eran parte de la jerarquía. Los primeros elegidos los encontramos en Hechos capítulo 6 versículos del 2 al 6. Repito, Hechos 6, 2 al 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, oiga por favor, quienes orando les impusieron las manos. ¿Se da cuenta de ese rito? Imponer las manos. Quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aclaro, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí no está hablando de presbíteros. Está hablando de sacerdotes de la ley mosaica, de la tribu de Leví. No está hablando de los sacerdotes de la nueva alianza, los sacerdotes del sacerdocio de Cristo. Hermano, pero ahí no decía diácono, pero aquí en la Reina Valera, el título del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles dice, elección de 7 diáconos. Están los diáconos en la Biblia. Hechos capítulo 15, versículo 4. Vamos a ver qué dice allí. Hechos 15, 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, presbíteros, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Repito, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos,
y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí está hablando de presbíteros una vez más. Vamos a otra cita bíblica. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Repito, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, oiga esto, con los obispos y diáconos. Repito, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, ¿con quiénes? Con los obispos y diáconos. Nos hemos dado cuenta entonces que los apóstoles han nombrado obispos, presbíteros y diáconos. ¿Había mujeres entre los obispos? No. Entre los presbíteros, no. Entre los diáconos, no. Solo eran varones. Obispos, presbíteros y diáconos. Se habló, y eso ya no está en la Biblia, sino en algunos documentos de la iglesia primitiva, de diaconisas, pero era distinto, por lo que se ha estudiado, al diaconado, tal como se establece en la oración e imposición de manos. Se le llamaba diaconisas a aquellas que servían a los presbíteros o a los diáconos hombres para ayudarles en el momento del bautismo, para sacar a las mujeres, etc. Pero ese estudio se lo podemos hacer un poquito más adelante. Sigamos con las citas de la Biblia. Démonos cuenta ahora cómo San Pedro aconseja a aquellos que iban a ser los sucesores de los apóstoles. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí el apóstol San Pedro aconsejando a aquellos que les tocaba pastorear una parte de la iglesia de Cristo. También San Pablo dejó algunas enseñanzas acerca de esto. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí aconseja esto para los obispos San Pablo. Lo que aquí quiero resaltar es cómo San Pablo da algunas enseñanzas para que los obispos las puedan acatar. Y también dio algunos reglamentos o algunas orientaciones para los diáconos, ahí mismo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Un texto similar encontramos en Tito capítulo 1 versículos del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en toda ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Se da cuenta cómo San Pablo da estas recomendaciones para presbíteros, obispos y diáconos? ¿Qué hemos visto en esta cuarta característica? La iglesia debe ser apostólica. Los apóstoles dejaron sucesores, obispos, presbíteros y diáconos, y ordenaron que en toda ciudad hubieran estos tres. Repito, obispos,
presbíteros, que se puede traducir como ancianos, y diáconos. Hemos visto entonces, hermanos, cuáles son las 4 características de la iglesia fundada por Cristo: una, santa, católica y apostólica. ¿Y cuál es la iglesia que cumple a cabalidad estas 4 características? La iglesia católica. La iglesia católica es una en su fe. El credo que rezamos en la Eucaristía es el mismo credo que se reza en todas partes del mundo en la iglesia católica. La iglesia es una en los sacramentos. La iglesia es una también en cuanto al gobierno con el Papa Francisco. La iglesia católica es santa porque tiene los medios necesarios para nuestra santificación, que son los sacramentos. Sacramentum, sacra de sacro, de santo, mentum, que es medio. Los sacramentos son un medio para ser santos. Y vemos cuántos santos han florecido dentro de la iglesia: San Agustín, San Jerónimo, Santa Mónica, Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresita del Niño Jesús, el Santo Cura de Ars, etc. Entonces, hermano, se puede criticar a la iglesia y señalarla, pero para juzgar un árbol hay que ver no los frutos que están abajo, que se han caído, que se están pudriendo, sino hay que ver los frutos pujantes. Y dentro de la iglesia, los verdaderos católicos han sido los santos, y ellos son la prueba fehaciente que la iglesia católica es santa. Solo la iglesia católica tiene todos los medios necesarios para la santificación. Entonces tenemos que la iglesia católica es una, santa, y por antonomasia la iglesia es católica. Y esta iglesia, hermanos, está abierta, es universal, está abierta ya por casi 2000 años a todas las generaciones, a todos los pueblos, a todas las razas. Y también, como lo leímos, la Iglesia Católica cumple a cabalidad la profecía hecha a Abraham y la profecía que había dictaminado Dios a través del profeta Isaías. Y solo en la Iglesia Católica se ofrece esa ofrenda pura, desde donde sale el sol hasta el ocaso, profetizada en el libro del profeta Malaquías, que es la Eucaristía. Ahorita que usted está viendo este video, en algún lugar del mundo se está celebrando la Eucaristía. Hermanos, esto es maravilloso. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, donde hay una iglesia católica, donde hay sacerdote, allí se celebra esa ofrenda pura y sin mancha de la cual había profetizado el Antiguo Testamento. La iglesia es apostólica. La Iglesia Católica cumple a cabalidad con la sucesión del apóstol San Pedro, el Papa Francisco en Roma, con los obispos. La Iglesia tiene los obispos, que son sucesores de los apóstoles, tiene presbíteros, los sacerdotes, y tiene diáconos también, los 6 grados del sacerdocio: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Hermano, ¿qué otra denominación o las autollamadas iglesias cumplen con esto? No son una, porque se están dividiendo todos los días. De una secta sale otra, de esta sale otra, de una denominación cristiana sale otra y otra y otra. No son una, porque hay mucha división entre ellos, no creen lo mismo. No tienen todos los medios de santificación. Aunque una persona allí, si vive de acuerdo a su conciencia y nunca conoció a la Iglesia Católica, no por su culpa, por una ignorancia invencible, puede llegar a ser santa, pero no tiene todos los medios de santificación. Nosotros, que sabemos que en la Iglesia Católica están todos los medios de santificación, no tenemos excusa para salirnos de esta iglesia. Entonces, nuestros hermanos no católicos no tienen todos los sacramentos. Algunos solo creen en el bautismo, otros creerán en algún otro, pero mis estimados hermanos, solo en la Iglesia Católica tenemos todos los medios de santificación. Tampoco las iglesias no católicas, pues son católicas. Algunas solo están en un municipio, solo en una aldea, o las que se llaman centroamericanas, son unos cuantos países, pero no son católicas, no son universales. Tampoco tienen ese culto maravilloso como lo tenemos nosotros de la Eucaristía. Ellos celebran la Santa Cena de diferentes maneras y no creen que ahí esté el cuerpo de Cristo, y no creen en el aspecto sacrificial de esa Santa Cena. Tampoco son apostólicas, aunque en ellas hayan supuestos apóstoles, porque no tienen la sucesión apostólica, porque esos falsos apóstoles fueron nombrados así por alguien que se le ocurrió, pero ni siquiera los obispos de nuestra iglesia se llaman apóstoles, porque ellos están bien claros que son sucesores de los apóstoles, que nadie les engañe. Entonces, hemos comprobado con la Biblia que la Iglesia Católica tiene sus bases en las Sagradas Escrituras. Y he tomado citas de la Reina Valera. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Mis estimados hermanos, sintámonos alegres entonces,
por pertenecer a la única iglesia que Cristo ha fundado. Ahora sé que alguien podría salir diciendo: no, pero la Iglesia Católica fue fundada en el 313 por Constantino. No, pero sí, la Iglesia al principio era la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, pero se echó a perder y Cristo tuvo que fundar otra. Por lo tanto, hermanos, nuestro siguiente tema va a ser fundamentos históricos de la Iglesia Católica. Por favor, siga este curso de apologética, compártalo con personas que usted cree que necesitan afirmarse más en su fe. Déjeme sus comentarios, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones y recuerde siempre que para Dios no hay nada imposible.